Bueno, el tema que nos convoca hoy a la charla son herramientas legales para una producción sustentable. Aclaro que, bueno, que contamos con varias herramientas legales y un poco lo que vamos a hacer es una especie de resumen, acotar cuáles son estas herramientas, este marco jurídico para llegar a una producción sustentable, sin entrar en desarrollar con profundidad cada normativa, lo cual nos llevaría mucho tiempo. Bueno, actualmente la creciente exigencia de calidad junto con una valorización de la protección y el cuidado del medio ambiente hacen a que esto se haya acelerado al proceso de una cultura de producción responsable. En la producción agrícola es donde podemos ver claramente que hay estrategias que conducen a la sustentabilidad y a la protección del medio ambiente. Es decir, que acá es importantísimo, es decisivo la interacción que se da entre los factores naturales, así como también el ciclo de producción continua. Nuestro país es un país netamente agrícola y es pionero en prácticas conservacionistas. Bueno, esto hace que dentro de estas prácticas que van surgiendo, producto de políticas y proyectos innovadores, necesitemos este marco jurídico, este marco legal para encuadrar la actividad y poder llegar a una producción sustentable. Si bien la idea de sustentabilidad, digamos la esencia de lo que es la sustentabilidad, surge un poco a nivel internacional. Haciendo un poquito de historia, esto se va dando a través de convenciones que surgen en el seno de las Naciones Unidas y principios que van surgiendo dentro de estas convenciones. Acá es importante destacar el surgimiento del principio de sustentabilidad, propiamente dicho, allá por el año 1987, donde surge un informe denominado Informe Brundtland, que lleva esta denominación en virtud de que Brundtland era la primer ministra noruega, y es un grupo de naciones que tiene que elaborar este informe. Entonces queda plasmada ahí la idea de sustentabilidad. ¿Cómo queda definido este desarrollo sustentable? Bueno, queda definido básicamente como aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras. Este concepto, que fue un poco, digamos, para la época una visión distinta, fue receptado en nuestra norma suprema, en nuestra Constitución Nacional, en la reforma del 94, en el artículo 41. Este artículo es el llamado artículo de cláusula ambiental. Ahí recepta este concepto de derecho, este principio de sustentabilidad. Acá en este artículo se le da, digamos, de alguna manera una jerarquía de sujeto de derecho a las generaciones futuras. Podemos hablar también que esto produce un cambio en lo que es el derecho ambiental, una mirada distinta, un cambio de paradigma. Algunos pueden llegar a ver también a la naturaleza como sujeto de derecho, pero bueno, eso es otro tema. Bien, esta reforma, esto que se introduce en nuestra Constitución en la reforma del 94, hace que surja una serie o una explosión, una serie de cataratas de normativas legales que tutelan al medio ambiente. Entre ellas tenemos las que el mismo artículo menciona, si leen ahí, o sea, las leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos que deben ser dictadas por el Congreso Nacional. Son leyes nacionales. ¿Qué son estas? O sea, ¿qué establecen estas leyes? Bueno, como la misma palabra lo dice, presupuestos mínimos que se deben interpretar como una tutela común para todo el territorio de la nación. Es decir, es el piso, la base que se establece cada normativa. En relación a esto, bueno,
en este marco que dan estas leyes de presupuestos mínimos, hoy por hoy contamos con 11 leyes de presupuestos mínimos. La última, que es la que va a mencionar, también va a desarrollar un poquito Marlene, es de presupuestos mínimos sobre envases vacíos de fitosanitario. Bueno, dentro de esta normativa hay algunas que se vinculan directamente con el tema que nos convoca, es decir, con la obtención de estas herramientas legales para un desarrollo sustentable. Después la normativa es mucho más amplia, ¿no? Pero vamos a hacer, digamos, un reaconto de estas normativas que específicamente hacen a lo que sería esta producción sustentable o desarrollo sustentable. Bueno, acá tenemos de las 11 leyes que actualmente tenemos de presupuestos mínimos, acá enumeramos las que consideramos que específicamente se relacionan con o influyen en la producción agrícola. Cabe destacar que bueno, estas leyes de presupuestos mínimos, la característica que tienen es que son leyes, como dijo Silvina, que establecen un mínimo o un piso de protección y son obligatorias en todo el territorio de la nación. Y no hace falta la adhesión provincial. Es decir, que una provincia no puede decir que esta ley no le aplica porque no adhirió, sino que es obligatoria. Lo que no ocurría con anterioridad a la reforma del 94, donde no existía esta categoría de leyes y había leyes o nacionales o provinciales, y muchas de las leyes nacionales requerían la adhesión provincial. Bueno, cuestión que con esto no ocurre. Bueno, en primer lugar tenemos, como ven ahí, la Ley General del Ambiente, que es una ley marco en el sentido de que da pautas generales para la protección del ambiente. Bueno, fija objetivos para cualquier tipo de actividad, sobre todo para aplicar este principio de sustentabilidad, y también establece una serie de principios rectores, que estos principios sirven tanto para interpretar la ley como, bueno, en muchos casos, muchos fallos jurisprudenciales los citan, y acá merece destacar principalmente el principio de precaución, que, bueno, es un principio que se está utilizando mucho por la jurisprudencia, sobre todo en todos aquellos casos que tengan relación con el uso de productos fitosanitarios, porque introduce la necesidad de actuar aún ante la posibilidad de que ocurra un daño grave o irreversible, pero cuando tenemos incertidumbre científica. Entonces, bueno, muchas veces es un arma de doble filo porque se hace como un abuso de este principio, pero bueno, es un principio muy novedoso en el derecho y sobre todo en lo que respecta a la actividad agrícola. Bueno, a su vez, esta ley fija herramientas o instrumentos dentro de los cuales destacamos al ordenamiento ambiental del territorio y a la evaluación de impacto ambiental, ya que son estos dos principios los que también tienen relación más directa con la actividad agrícola, ya que en función de estos instrumentos se fijan distintos requisitos, como ser la necesidad de permisos o autorizaciones para realizar determinada actividad, o que se fijen distancias, por ejemplo, para aplicar fitosanitarios o para que se instale un feedlot o una copiadora de cereal, y también fijan, bueno, zonas de protección, entre otras cuestiones. Bueno, luego otra de las leyes de presupuestos mínimos con la que contamos es la Ley de Residuos Industriales y Actividades de Servicio, que también en este caso lo podemos relacionar con aquellos residuos peligrosos que puedan generarse en la actividad agrícola, y que se articula con una ley nacional que tenemos de residuos peligrosos, que esta sí es una ley de adhesión porque es del año 91, anterior a la reforma. Bueno, otra de las leyes de presupuestos mínimos, como vemos ahí, es la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, donde se fijan pautas generales respecto del uso y conservación del recurso. Y bueno, y esta ley, en varias provincias, contamos con leyes provinciales que complementan a esta ley provincial, así como también normas que hablan sobre los registros de regantes y autorizaciones o concesiones para poder hacer uso del agua. Bueno, luego también dentro de estas leyes de presupuestos mínimos contamos con la ley de quema de pastizales. A ver si voy en orden.
perdón, en primer le sigue en el orden la ley de bosques nativos, que bueno, esta ley es una ley que fija un ordenamiento territorial del bosque nativo, donde se clasifica a los bosques según las categorías de conservación y servicios ambientales que los mismos prestan. La ley hace una clasificación en 3 categorías, categoría 1, 2 y 3, que se los identifica con diferentes colores, rojo, amarillo y verde, y se las denomina categorías de alto valor de conservación, de mediano valor de conservación y de bajo valor de conservación. Y esto tiene una estrecha relación con la actividad agrícola porque, bueno, justamente en muchos predios es necesario el desmonte para poder justamente obtener un suelo productivo. Acá cabe destacar que, solamente es en el caso de los bosques categoría verde, en los cuales se permite el desmonte, pero no por el solo hecho de estar en esta categoría se puede desmontar, sino que se necesita todo un trámite administrativo, en virtud del cual se otorga una autorización para desmontar, que muchas veces en la práctica ocurre que se desmonta sin tener esta autorización. Y esta es la única ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a que dicten su ley provincial complementaria. Y esto es así porque, para poder saber en cada provincia qué categoría de bosque tenemos, necesitamos que la provincia dicte su norma y adjunte un mapa cartográfico donde se indique las distintas zonas de protección. Luego tenemos la ley de control de actividades de quema, que en virtud de esta ley lo que se regula es la autorización de quema de quema de pastizales para obtener un suelo productivo. Y acá lo que se detalla también es la necesidad de contar con una autorización para realizar esa quema, donde se debe detallar bien el predio, quién va a hacer la quema, qué medidas se van a tomar ante un posible incendio, el momento, el día, la hora en que se va a realizar. Toda una serie de requisitos que da la ley. Pero ocurre lo mismo que con el desmonte. No se puede hacer la quema sin la autorización previa. Luego tenemos la ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que acá se regula todo lo relacionado ante los posibles incendios que puedan ocasionarse y cómo todo un sistema que funciona en todo el territorio, cómo se articula para solucionar estos incendios. Y finalmente, dentro de este complejo de normas de presupuestos mínimos, tenemos la última, que fue sancionada en octubre del 2016, que es la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Esta ley regula las distintas etapas para lograr un sistema de gestión de los envases vacíos, lo cual era realmente sigue siendo actualmente un gran problema. Establece la recolección o la gestión diferenciada de envases y establece también un sistema de responsabilidad compartida, extendida y solidaria de todos los agentes que intervengan en contacto con estos envases. Bien, y luego acá tenemos también otro complejo de normas que no son ya de presupuestos mínimos, sino que son leyes nacionales. En primer lugar, citamos al Código Civil y Comercial, que fue recientemente sancionado, que entró en vigencia en agosto del 2015, donde acá se introducen la protección de los derechos de incidencia colectiva, que son justamente todos aquellos derechos que tienen por fin la protección, en este caso del ambiente, porque, como sabemos, pertenecen a un número indeterminado de personas, son indivisibles, y que establecen restricciones o límites al ejercicio de los derechos individuales. A su vez, acá en el Código se regula el deber de prevenir todo tipo de daño al ambiente y la obligación de recomponer ese ambiente dañado. Y luego tenemos, citamos también a la ley de arrendamientos y a parcerías rurales, que es una ley bastante ya antigua, es del año 48,
donde, bueno, acá destacamos el artículo 8, donde habla de la prohibición de explotación irracional del suelo. Y luego también tenemos la Ley Nacional de Protección y Conservación del Suelo, que bueno, habla de la recuperación o la conservación de la capacidad productiva de los mismos, y esta sí es una ley de adhesión. Hay varias provincias que no han adherido a esta ley y que tienen su propia ley de protección del suelo. Bueno, y acá también hicimos mención especial a lo que es la regulación de productos fitosanitarios, ya que, bueno, como todos sabemos, es hoy en día uno de los mayores problemas que enfrenta la actividad agrícola. Acá, bueno, cabe destacar que a nivel nacional no hay una ley única, sino que contamos con resoluciones del SENASA, que son las que establecen la creación de, bueno, de registros de inscripción en el mismo de aquellos productos que se pueden utilizar y comercializar. Pero luego, para poder hacer uso y aplicación de estos productos, tenemos leyes provinciales. La mayoría de las provincias cuenta con su propia ley de fitosanitarios, pero bueno, fijando pautas, digamos, entre todas encontramos similitudes en lo que respecta a digamos, la necesidad de contar con una receta agronómica al momento de hacer la aplicación, de la creación de registros para aplicadores, vendedores, bueno, y demás. Pero en lo que sí encontramos disparidad de criterios es en cuanto a las distancias para poder hacer la aplicación. Varias de las leyes, bueno, distinguen según la aplicación sea aérea o terrestre, y también bueno, hacen mención a la distinta clasificación toxicológica que tenemos de los productos. Pero lo que sí notamos es esta disparidad de criterios. Bueno, y acá también cobran vital importancia las ordenanzas municipales o comunales, ya que para poder aplicar las distancias que nos establece la ley al momento de la aplicación, necesitamos contar con estas ordenanzas que delimiten desde dónde se encuentra el radio urbano y bueno, la zona rural, digamos. Que bueno, hasta hace pocos años la mayoría de las localidades carecía de estas ordenanzas, y eso fue lo que fue dando lugar a varios conflictos, incluso, bueno, planteos judiciales, tanto en sede civil como penal, porque, bueno, evidenciábamos esta carencia de límite, entonces la imposibilidad de aplicar la ley por una falta de límite. Y a su vez, recientemente, con el dictado de todas estas ordenanzas estableciendo estos límites, también han establecido normas más protectorias que las leyes provinciales, en el sentido de que fueron estableciendo o prohibiciones de fumigación aérea en determinadas distancias, o zonas buffer, o restricciones más estrictas que la ley provincial, lo cual se permite porque acá prevalece el derecho local. Y bueno, y como también pusimos ahí el tema de fallos jurisprudenciales, como les digo, tanto en sede civil como penal, bueno, donde se trata de solucionar estos problemas, y fundamentalmente se ha hecho uso de este principio precautorio. Bueno, y después, bueno, y relacionado con esto, con el tema de fitosanitarios, ya mencionamos el tema de envases, que es la única ley de presupuestos mínimos respecto a este tema. Bien, bueno, como podrán apreciar, es amplia la normativa legal que rige en materia, obviamente, para la obtención de una producción sustentable. Por otro lado, también cabe aclarar de que si esta normativa es cambiante, es variable, que contamos, por ejemplo, actualmente con muchos proyectos de reforma, ya sea de la ley que hemos mencionado, la ley provincial de productos fitosanitarios, o inclusive también a nivel nacional. Hoy por hoy, o sea, en nuestro país, lo que es el derecho ambiental es un derecho que podríamos decir que está todavía en construcción, a la par, si vamos a comparar a lo mejor con otros países. No obstante, bueno, ha crecido mucho la normativa ambiental, a pesar de que se incluyó en nuestra Constitución en el año 94. No tenemos fuero ambiental,
por ejemplo, en nuestra provincia sí existe en provincia de Jujuy, como para que más o menos no hay fiscalías ambientales en nuestro país como existe en otros países. No obstante, toda esta normativa que podemos ver, que mencionamos a nivel nacional, a nivel provincial, ordenanzas municipales, la parte de jurisprudencia, que para nosotros tiene un papel muy importante porque ahí es donde se van marcando ciertos caminos. Hemos tenido casos en provincia de Santa Fe, así como también en provincia de Córdoba, que han sido muy renombrados, por ejemplo, en tema de fitosanitarios, como el fallo San Jorge en Santa Fe o el fallo Ituzaingó en provincia de Córdoba, u otros casos donde se ponía en discusión si una ordenanza municipal podría estar estableciendo algo, digamos, a nivel mayor que una ley provincial en cuanto a la aplicación de determinados productos o no, o prohibir la aplicación de un producto determinado, una ordenanza municipal, como pasó en Comuna de Arequito. Todo esto es de gran relevancia, obviamente, que hace a este cuerpo normativo, a lo que nosotros desde nuestra profesión vemos que se implementa al momento de hablar de una producción sustentable. Bueno, sin dejar de mencionar también la importancia que tienen las buenas prácticas agrícolas o la normativa sobre responsabilidad empresarial, de lo cual también hay varios proyectos de leyes que tenemos, los convenios y certificaciones. Pero sobre todo lo que queremos recalcar, que si bien todo esto forma parte de un eslabón importante para lograr una producción sustentable, también tiene muchísima importancia el tema de la concientización, asimismo como las políticas públicas y concretas y efectivas que sirven sobre la materia, lo cual también se relaciona obviamente estas políticas públicas con las leyes que vamos a tener también sobre la práctica, ¿no? Bueno, todo eso es lo que consideramos que hace a la normativa, o sea, al marco legal y jurídico de lo que sería una producción sustentable. Hasta que llegamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por ahí es muy amplio el tema, o sea, lo que hemos logrado hacer un poco es un resumen o un detalle de las normativas que tenemos, sin profundizar mucho, porque podríamos estar horas y horas y vamos a detenernos en cada ley en particular, ¿no? No, y además eso, destacando que a nivel provincial, todos estos temas tienen normativa a nivel provincial a su vez. Entonces, bueno, digamos, realmente es muy extensa la normativa, muy abundante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Yo quería consultar quién controla el cumplimiento de estas leyes y porque es lo que uno por ahí se pregunta, y cuáles son las sanciones más comunes, porque uno por ahí escucha de todo esto, pero en mi caso nunca escuché que algún productor o alguien que no esté cumpliendo, o a una empresa, sea sancionado. Y ya te digo, ¿y quién se ocupa de controlar esto, si es que alguien lo controla? Sí, bueno, en general en estos temas tenemos a dos organismos, principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente, que depende de cada provincia, puede tener rango de secretaría o de ministerio, y también al Ministerio de Producción. Entonces, bueno, depende de cada provincia y depende del tema de que se trate, del recurso que se esté protegiendo, bueno, a veces varía. Eso en cada ley está determinado quién es la autoridad competente. Y bueno, sí, en algunos casos, digamos, esos son los órganos encargados. Y en cuanto a las sanciones o incumplimientos, donde más quizás hoy en día están más estrictos es con el tema de fitosanitarios. Pero en general también viene de la mano de una demanda social. Entonces muchas veces termina en movimientos sociales o con demandas. Entonces, bueno, viene por ahí quizás el lado de la sanción o de... Sí. Claro, sí, depende por ahí el tipo de incumplimiento del que estemos hablando. La ley a la cual se refiere el incumplimiento va a ser la autoridad encargada, o sea, la autoridad de Contralor, y la mayoría de las normativas establece la sanción aplicable.
en la misma ley. Por lo general pueden ser o inhabilitaciones o sanciones pecuniarias, pero no obstante eso hemos visto, digamos, en los avances que ha habido, que se da mucho a nivel jurisprudencial, sanciones penales como algo novedoso en el tema, que también la implementación de sanciones penales. Sí, concretamente con el tema de fitosanitarios, ahí fue innovador, digamos, la inclusión de este tipo de sanción que no veníamos viendo, digamos, en lo que es digamos, la jurisprudencia que llevó a eso, en lo que es la historia, digamos, que se va haciendo a través de la jurisprudencia. Hay una pregunta. Cuando lees la ley de acá, sí, la ley de ambiente, si la lees detenidamente, todos los que estamos relacionados a producciones agrícolas, ganaderas, estaríamos afectados por esa ley. Te agarran por todos lados y no hay forma de defensa, aunque estés certificado, aunque estés con todos los papelitos en orden. ¿Ustedes qué piensan a partir de ahí? Y la otra consulta que quiero hacerles es si está reglamentada. Bien, serían dos preguntas. Porque la sanción creo que fue en el 2004. 2002. Y la realidad es que no sé si está reglamentada, pero cuando vos la ley... No necesitan reglamentación. Las leyes de presupuestos mínimos no necesitan. No. La Ley General del Ambiente fue sancionada en noviembre del 2002. No necesita reglamentación, o sea, operan de hecho de por sí, no necesitan adhesión de la provincia, digamos, una ley que rige por sí misma, sin necesidad de reglamentarse. Eso respondiendo a la segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta que usted me formula, la verdad que sí, bueno, es una situación crítica que vemos a diario en cada caso en particular. Digamos, en esta creciente normativa vemos que por ahí el productor se ve un poco, digamos, ajustado en su actividad, ir amoldándose a cada requisito legal que se le está imponiendo. ¿Cómo? Sí, en realidad no solo en la actividad agrícola, digamos. Siempre se habla de que cualquier actividad humana impacta sobre el ambiente. El tema es, bueno, ver con qué requisitos se piden para cada una, digamos, siendo más o menos estrictos. Pero... Sí. O sea, ha habido un florecimiento en los últimos años, por eso digo, si bien es un derecho nuevo, el derecho, bueno, acá estaríamos hablando de una cuestión agroambiental, si bien es un derecho nuevo, o sea, floreció tanto estas cataratas de normativas que lo primero que uno tiene que analizar ante una situación concreta es, por ejemplo, ver la normativa municipal, ver la ordenanza, porque adquirió un protagonismo terrible en lo que hace a la actividad del productor, ¿no? O sea, ver con respecto, por ejemplo, al tema concreto de fitosanitarios, ¿no? O sea, a ver, el cumplimiento, y sí, es en cada caso particular, pero en mi opinión considero de que hubo muchos cambios en estos últimos tiempos que van ajustando a la labor del productor, o sea, que tienen que ir ayornándose a todo este tipo de normativa. Lo cual, a ver, es una mirada, por eso te digo, a veces las cuestiones acá en materias legales son muy cambiantes. Hoy por hoy, o sea, estamos analizando esta situación acá en Argentina, lo cual es muy distinto en la mirada que sobre el tema en otros países, ¿no? También, por eso digo que las leyes van cambiando y demás. La situación esta que pasamos en este momento, bueno, estamos de alguna manera en construcción, ¿no? Y por eso digo, hace 25 años que tenemos la cláusula esta ambiental, o sea, este año cumplimos 25 años, con lo cual en estos 25 años el cambio fue realmente copernicano, digamos, por decirlo, en la actividad. A mí primero da la sensación como que está muy atomizado todo y que se destraban las cosas o se va construyendo a través de conflictos. Exacto. Eso por un lado. Sí. Y después, como productor, lo que noto es que no tenés un manual de aprendizaje, no tenés si lo haces de esta manera te va a ir perfecto. Y el caso puntual de purines, ahora que estamos con el tema de purines en tambos, estamos rodeados de especialistas y no está claro nada, absolutamente nada, y es un camino en el cual vamos a gastar todos los tamberos mucho dinero
sin saber si vamos a llegar al punto correcto, Sí, ¿viste? sí. No vamos a estar exentos de que un vecino nos genere un conflicto. Y veo que a partir de ahí, como vos decías, ¿viste? Se va construyendo a través de... Se va construyendo, exactamente. Inclusive las lagunas que hay en esta construcción. Por eso, en estas lagunas que van surgiendo y que van a través de esa construcción, ante el caso concreto, ante la jurisprudencia y demás, la aplicación que se hace de los principios generales del derecho. O sea, esta ley que mencionaba usted, la ley, que hemos mencionado, la Ley General del Ambiente, que es del 2002, establece una serie de principios que de ahí... o sea, que le sirven al juez en el caso concreto para ver cómo encausa la cuestión, ¿no? Porque ante laguna, bueno, el principio precautorio, que fue el más renombrado en este tipo de causas, y ante la duda, pero estamos ahí ante, digamos, la duda o lo que se llama la falta de certeza o la incerteza, ¿no? Sobre ciertas consecuencias, sobre ciertos temas que produce, que se da todo a nivel ambiental, es decir, hubo un crecimiento en ciertas actividades, en lo que es la tecnología y demás, no solamente lo que es en el agro, que, bueno, todos estos cambios generaron, o sea, que no se pudo avanzar científicamente en el avance tecnológico a la par de lo científico como para establecer conclusiones concretas sobre efectos que pueda tener o consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, precisamente esas lagunas que se generan quedan suplidas por estos principios que también hay que ver cómo se implementan, lo cual es bastante difícil llevado a la práctica, ¿no? Porque es como son trajes a medidas de alguna manera, si bien se van marcando pautas estandarizadas, pero bueno, cada caso en concreto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que estamos en un congreso donde estamos evaluando o haciendo foco en el suelo, quería preguntarles por la Ley de Conservación del Suelo, de qué año es, si requiere adhesión por parte de las provincias y un poco un balance de qué pros y contras, qué tan actualizada o desactualizada está en función de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Bueno, sí, es una ley que sí requiere adhesión provincial. En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no adhirió y tiene su propia ley. Eso habría que analizar luego después en cada provincia, ¿no es cierto?, qué provincia adhirió o no. Y ha sido, bueno, una ley también muy criticada en el sentido, bueno, que se han creado consorcios de conservación y demás y dando estímulos según las distintas categorías, pero que, digamos, es una ley que ha sido bastante criticada porque quizás en muchos lugares no ha funcionado, no ha respondido a esta realidad y por eso, bueno, cada provincia también ha avanzado en la legislación con este tema. Y a complementarla también, precisamente a esta ley, sí. Si bien, o sea, no solamente esta ley es específica, sino también, o sea, se puede ver este enfoque de distintas leyes que hacen también al cuidado del suelo. No solamente esta ley, o sea, hay muchas normativas que tocan o se refieren a esto, qué sé yo, la ley de arrendamiento y parcería, que también es una ley vieja, es una ley, digamos, vetusta, es del año 48, pero ya establecía también algunas pautas en su momento. Hay otras normativas que también tocan. ¿Tienen sanciones esas leyes? Esas normativas que mencionas, ¿tienen sanciones legales? ¿Tienen penas? Sí. Bueno, en el caso, por ahí cuando hay un abuso del uso del suelo, el tema es que ante esta mirada, lo que decíamos del suelo como parte de la naturaleza y a poner la naturaleza, a ver, no solamente la mirada del principio de sustentabilidad de este suelo, que también debe servir a generaciones futuras, viendo a esa generación futura como un sujeto de derecho, o sea, si yo estoy usando de este suelo ahora, que lo use también la generación futura, en esta mirada, ¿no?, que se tiene. Y también este suelo como parte de la naturaleza, con un cambio de paradigma, viendo a la naturaleza como sujeto y como parte de un todo, como parte de un rompecabezas, donde el suelo forma también esa parte de esa naturaleza. Entonces, ante el abuso que se pueda dar sobre una práctica que pueda perjudicar la productividad del suelo, por supuesto que sí, que se puede establecer sanciones. Sí. Yo quería preguntar, si hay algún sistema de promoción o algo así impositivo, o si para adelante tienen ideas si están por desarrollar algo de eso, desde las leyes o desde...
Eso muchas veces depende también de los digamos, de cada provincia, de cada gobierno. Es más como, no hay una ley específica, sino que es más de gestión. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba existe un programa de buenas prácticas con incentivos a aquellos productores que se adhieran. Tenemos conocimiento de varios casos en los cuales se cumple con la normativa y realmente se le otorgan beneficios. En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no contamos con ese programa. Pero no es a nivel, digamos, no hay una ley, sino que quizás son normas, pero digamos que vienen del Poder Ejecutivo y que depende de cada gobierno. Sí, es una cuestión, digamos, más bien local, provincial y por ahí también acá juega un poco la parte política, los programas que se puedan establecer para incentivar, ¿no? El cuidado del suelo. Hace años atrás, por ejemplo, hubo en Santa Fe donde se premió a ciertos campos precisamente por el cuidado que se le dio al suelo. Y eso, bueno, obviamente era beneficioso, otorgaba, digamos, en su momento una consideración especial, ¿no? Pero hoy por hoy yo desconozco, a lo mejor no estoy tan en tema si existe actualmente algo acá en provincia de Santa Fe que esté. Gracias. Bueno, ahí me están avisando que ya estamos en tiempo. Desde Apresida agradecerles a Marlene, a Silvina, que ya nos acompañan hace muchos años, así que muchísimas gracias una vez más. Quedaba ahí alguna pregunta que nos quedó pendiente por el tiempo, así que por ahí nos podemos encontrar un ratito afuera para seguir despejando las dudas. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por participar. Bueno, gracias a ustedes. Acá, como ven, tienen también nuestros mails para cualquier consulta. Nosotros hemos elaborado el checklist para agricultura certificada, que constantemente lo actualizamos y, bueno, cualquier duda estamos a disposición.